Bueno, hoy iniciamos un nuevo trimestre. Les recuerdo a los interesados en la clase de doctrina que tenemos una lista allá atrás para que se anoten. La clase estará iniciando el próximo domingo. Entonces, aquellos que quieran llevarla, se anotan y el próximo domingo ya sí pueden pasar a la clase. Hoy el hermano Norberto está finalizando unos temas con el grupo del trimestre anterior. Aquellos que igualmente nos están visitando recientemente, pero desean esperar un poco más antes de llevar la clase, recuerden que cada trimestre se da y entonces están invitados a permanecer este trimestre aquí, que vamos a estar estudiando los 10 mandamientos. Ese va a ser el tema de este trimestre. En realidad, para aquellos que tienen ya más tiempo con nosotros, saben que en realidad es la continuación del estudio de los 10 mandamientos. Esto lo empezamos hace 2 años, primero con el estudio de la ética cristiana. Entonces, hoy lo que voy a hacer es dar un pequeño panorama de algunos de los temas que hemos visto para volver de nuevo al cuarto mandamiento, que fue donde quedamos. Entonces, en la primera parte estudiamos acerca de las distintas perspectivas sobre las cuales se aborda el tema de las decisiones morales que tomamos, la ética, como se le llama. Luego abordamos los 10 mandamientos como el principio normativo por excelencia. ¿Qué es lo que el cristiano debe hacer? Bueno, pues lo que el Señor ha dicho en su palabra. Y ahora vamos a ver por qué estamos estudiando, de entre todo lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, los 10 mandamientos. Les recuerdo las referencias generales, literatura recomendada, y que también sirve como material para el curso. Tenemos La doctrina de la vida cristiana de John Frame. Lamentablemente creo que no está en español, pero ahí está para aquellos que puedan leer en inglés. Cómo Jesús transforma los 10 mandamientos, disponible en español, de Edmund Clooney. Las instituciones de Calvino, por supuesto que están traducidas. Los 10 mandamientos de Thomas Watson, el Catecismo Bautista, el Catecismo Ortodoxo, el Catecismo Mayor de Westminster. Entre otras más, pero digamos, eso ahí les puede servir como referencia. Por supuesto está todo el material del curso que ya hemos abarcado hasta la fecha y algunos de estos materiales pues también se los envié en el enlace donde los pueden consultar. Muy bien, pasamos a la siguiente. ¿Qué es lo que nosotros entendemos a la hora de tomar decisiones? Nosotros abarcamos lo que llamamos el criterio triple, o sea, hay 3 aristas, lo podemos llamar de esta manera, que nosotros debemos tomar en cuenta al decidir. Por supuesto, no todo el tiempo nosotros hacemos decisiones tan detalladas, ¿verdad? Donde empezamos a ver cómo actuar de acuerdo a cada óptica, pero en general es como nosotros deberíamos hacerlo. Y esto se encuentra, ¿verdad?, en la Confesión Bautista de Fe, y también aclaro para aquellos que nos visitan hoy por primera vez, la Confesión Bautista de Fe es un documento al cual nosotros nos suscribimos. Es simplemente poner en palabras lo que creemos. Cuando usted llega a una iglesia y le preguntan, ¿y qué es lo que creen ustedes acerca de? Y ponga ahí el tema, la respuesta que esa persona da es lo que confiesa. Ahora, para un mayor orden y unidad en la iglesia, nosotros tenemos esas doctrinas puestas en escrito. Y para eso es una confesión de fe. Por supuesto, nosotros podríamos haber redactado nuestra propia confesión de lo que nosotros creemos acá. Pero también hay un gran beneficio cuando adoptamos una confesión histórica, porque esta es del año 1689, bueno, estrictamente hablando de 1677, nos ayuda a ver de que lo que nosotros creemos no es algo nuevo, ya lo han creído otros hermanos antes que nosotros. Y que debería ser más bien una alerta cuando alguien viene a usted con innovaciones, como si tuviera ahora algo que nunca antes nadie en 2000 años de la historia del cristianismo hubiera visto en las Escrituras. Debería ser bastante sospechoso, por no decir que estaría posiblemente usted ante una herejía, una versión moderna de algún error antiguo que se está manifestando nuevamente. Entonces, eso es simplemente una confesión de fe. Lo que creemos puesto en escrito, y en este caso histórica, ¿por qué? Porque nos muestra a nosotros lo que los creyentes a través de los años han creído. Entonces, respecto a las buenas obras,
se nos dice a nosotros qué debe caracterizar una buena obra. Una buena obra, dice la confesión, expresado de manera negativa, es lo siguiente: las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe y no ser hechas de una manera correcta de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto, la gloria de Dios, son por tanto pecaminosas y no pueden agradar a Dios, ni hacer que alguien sea digno de recibir por parte de Dios. Y a pesar de esto, el descuido de las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. ¿Por qué alguien no puede alegar delante del Señor de que yo hice lo bueno delante de ti, lo que estaba conforme a tu palabra? Bueno, porque si no se cumple este criterio triple, no puede ser considerada una buena obra. Tiene que ser, primero, algo hecho por un corazón purificado por la fe. Nosotros debemos hacer las cosas con fe, como también escribe Pablo a los Romanos, un versículo que constantemente citamos en este curso, ¿verdad? Porque lo que no procede de fe es pecado. Entonces, todo lo que tenemos que hacer, siempre debemos hacerlo con fe. Esto, por supuesto, ya es imposible para el que no ha sido regenerado, porque no puede tomar decisiones verdaderamente con fe. En segundo lugar, deben ser hechas de acuerdo con la palabra de Dios, no como yo pretendo, sino como Dios lo ha establecido. Dios es agradado cuando las cosas son hechas como Él las ha mandado. Y finalmente, deben tener un fin correcto, la gloria de Dios, porque todo lo que hacemos tiene que ser para su gloria. Como les digo, esto contrasta con las otras escuelas de la ética que ustedes van a encontrar en el mundo. ¿Por qué? Porque a ellos no les va a preocupar si usted hace las cosas con fe o no. Simplemente es lo que hizo. Es indiferente, ¿verdad? Para ellos, usted profesa fe del todo. En segundo lugar, tampoco les va a interesar que sea hecho de acuerdo con la palabra de Dios. En el humanismo, lo que ustedes van a encontrar es que supuestamente no necesitamos de una norma externa a nosotros para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, sino que cada persona sabe aquello que es bueno y malo, independientemente de que haya la figura de un Dios o de una recompensa o castigo por hacer las cosas. Lo que ellos no están viendo es que ese entendimiento del bien y del mal no lo derivamos nosotros por nuestras propias conclusiones, sino que precisamente hay una obra de la ley que Dios ha puesto en cada persona que le testifica y que le acusa cuando hace algo que no debería estar haciendo. Y lo que el hombre hace es rebelarse contra ello, más bien. Y, por supuesto, no se hacen las cosas para la gloria de Dios. Lo que ellos van a decir es, bueno, le hizo bien a las personas, pero no les preocupa si Dios está siendo honrado por ello. Entonces, recuerden, el criterio triple. Cada vez que voy a tomar una decisión, lo estoy haciendo con fe, lo estoy haciendo de acuerdo con la palabra y finalmente, lo estoy haciendo para la gloria de Dios. ¿Puede usted decir que va a actuar como va a actuar porque está convencido que eso traerá la gloria a Dios? Muy bien. Seguimos avanzando con nuestro repaso. Entonces, ese es el resumen de ese párrafo de esta manera. ¿Qué es entonces tomar una decisión, un juicio ético? Un juicio ético es la aplicación de la palabra, ¿verdad? Principio normativo, a una situación, porque nosotros debemos evaluar las circunstancias que nos rodean por una persona existencial, la perspectiva existencial, porque soy yo el que la tomo. Nadie toma la decisión por mí. Entonces, yo como persona, en circunstancias particulares, aplico la palabra de Dios y tomo una decisión. Vamos a ver algunos de los pasajes, simplemente para que veamos el sustento bíblico en ello. Hebreos 5, 12 al 14. Dice así:
Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿A qué nos debe llevar el conocimiento de la palabra de Dios? A que nosotros la pongamos en práctica, a que nuestros sentidos espirituales estén despiertos para tomar decisiones y podamos discernir con claridad qué es bueno y qué es malo. Entonces, muchas veces debemos preguntarnos, cuando estamos buscando ese consejo, pastor, ¿y es pecado si hago tal cosa? ¿Está buscando consejo o está buscando que le den la razón? ¿Está buscando que alguien le apoye en algo que usted en el fondo sabe no conviene? Bueno, Romanos 14:23 es: todo lo que no procede de fe es pecado. Y leamos Colosenses 3:23. Las páginas atrás, Colosenses 3:23. Este es un versículo por cada elemento, ¿verdad? De Hebreos 5:12 al 14 nos recuerda el alimento sólido, la palabra. Romanos 14:23 nos recuerda, ¿verdad?, que lo debemos hacer con fe. Y Colosenses 3:23, la motivación: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Lo hacemos de corazón para el Señor. Continuamos con el repaso. Entonces, ¿por qué los 10 mandamientos? ¿Verdad? La Escritura nos da a nosotros muchos resúmenes de qué es lo que el Señor pide de nosotros, ¿verdad? Es conocido el pasaje, ¿verdad? En Miqueas: oh hombre, ¿verdad? Él te ha declarado lo que pide Dios de ti: amar misericordia, hacer justicia y caminar humildemente delante de Él. Entonces uno diría, ese es un resumen de lo que el Señor pide de nosotros. Pero cuando uno se pregunta, bueno, ¿y qué es hacer justicia delante de Dios? ¿A dónde vamos a terminar nosotros? En los 10 mandamientos. O sea, porque ¿cómo hacemos justicia delante de Dios? ¿Qué es lo que Dios ha dicho que es justo? Bueno, vamos a terminar llegando a sus mandamientos. La pregunta que le hacían a Cristo, ¿verdad? Maestro, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? ¿O cuál es el resumen de la ley? Amarás a tu Dios y a tu prójimo, como a ti mismo. Pero ¿cómo amamos a Dios y cómo amamos al prójimo? Vamos a terminar cayendo de nuevo en los 10 mandamientos. Porque ¿cómo amamos a Dios? Bueno, las tablas de la ley, ¿verdad?, como vemos, se dividen en 2 secciones. Los primeros 4 mandamientos primeramente conciernen en nuestra relación con Dios, y los otros 6 en nuestra relación con el prójimo. Y nos dan una buena guía. ¿Cómo demuestro yo que amo a Dios? Bueno, cuando no tengo otros dioses delante de mí. Cuando no adoro a Dios de manera incorrecta, sino que lo hago como Él lo ha establecido. Ese principio detrás, ¿verdad?, de no hacer imágenes. Yo adoro a Dios como Él lo ha prescrito en su palabra. Cuando porto su nombre correctamente y no lo tomo en vano. Y cuando guardo, como estaremos eventualmente llegando ampliamente al estudio de este mandamiento, cuando guardo los días como Él lo ha establecido. 6 días para los trabajos y mis otras labores y un día apartado para Él. Y lo mismo con mi prójimo. ¿Cómo me relaciono con mi prójimo? ¿Cómo demuestro mi amor para con Él? Bueno, honrando las autoridades que el Señor ha puesto delante de mí, no dando falso testimonio, no codiciando, no matando, no adulterando. Otro pudiera decir, bueno, simplemente el amor, como dice Pablo en Romanos 13:10, ¿verdad? Si vamos a Romanos 13:10. Pastor, ¿para qué nos habla de los mandamientos y de la ley de Dios? Todo es el amor. Vea lo que dice Pablo: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y ya, ¿para qué vamos a...? Bueno, es que usted leyó lo que Pablo está escribiendo. Si usted lee los versículos previos,
Pablo está diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, a partir del versículo 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Y qué pasa a citar? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, es así como se resume, pero ese amor se manifiesta en acciones concretas. ¿Y qué es lo que Pablo utiliza para demostrarnos cómo se describe el amor o cómo se resume el amor al prójimo? Citando la ley. No, la ley no quedó abrogada. La ley no fue simplemente para aquel Israel hace muchos siglos atrás. No, la ley moral de Dios sigue siendo vinculante para nosotros hoy, los que somos su pueblo. Entonces, esa es una de las razones. Es que invariablemente cualquier otro pasaje donde nosotros queramos decir, es que vea, podemos simplificar el conducirnos delante de Dios de esta manera, sí, es un principio que podemos derivar, pero no podemos evitar que detrás de ellos está la expresión de los 10 mandamientos. Continuamos con el repaso. Entonces, otras razones para estudiar el Decálogo. Bueno, históricamente en la Iglesia han sido importantes. De nuevo, muchos documentos, sea dentro de los bautistas o los presbiterianos, en los distintos catecismos y confesiones, siempre se abarcan los 10 mandamientos. O sea, no los podemos eludir. También los 10 mandamientos se caracterizan por esa ocasión tan única en que fue promulgada, ¿verdad? Después de la liberación de Egipto, con esos montes que humeaban, con esos temblores, la manera en que fueron escritos también, la singularidad de su publicación, porque se nos dicen que esas tablas fueron escritas por el dedo de Dios. Fueron escritas por el dedo de Dios. Y esas tablas se pusieron luego en el arca del testimonio. Entonces vemos que desde su inicio los 10 mandamientos ocuparon un lugar importante, que los pusieron aparte de otras revelaciones que Dios había dado al pueblo. O sea, ¿de qué otras partes de la Escritura se nos dice a nosotros de esa manera, verdad? Que fueran escritas por el dedo de Dios. También la manera en que funcionan. Como estudiamos en su momento, los 10 mandamientos son dados como un documento pactual, como pactos que caracterizaban las relaciones en la antigüedad, donde una nación que vencía a la otra le daba estipulaciones de cómo debía conducirse. Y la nación que estaba siendo sojuzgada o subyugada, al acatar esas estipulaciones, podía esperar de parte del rey vencedor protección y cuidado. Y es lo que Dios está haciendo con ellos. Yo los saqué de tierra de Egipto, yo soy su Dios, y esto es lo que yo pido de ustedes. Y hay bendiciones si ustedes obedecen, como también hay consecuencias para aquellos que la quebrantan. Es un pacto. Y como vemos, la manera en que se usan posteriormente en las Escrituras, constantemente vemos a los 10 mandamientos siendo citados. Hay otras razones, pero esas fueron las que quise traer para el resumen. Seguimos avanzando. Después de todo eso, nosotros llegamos al momento de cómo vamos a estudiar los 10 mandamientos. Y vimos que hay ciertas pautas para su hermenéutica, es decir, para su interpretación. Entonces, el patrón que estamos siguiendo es, preguntamos, ¿cuál es el primer mandamiento, segundo mandamiento, tercer mandamiento y así sucesivamente? Luego preguntamos, ¿qué es lo que demanda? Es decir, ¿qué es lo que positivamente se espera que nosotros hagamos? Luego también preguntamos, ¿qué se prohíbe en el mandamiento? En el caso de los mandamientos que son negativos, ¿verdad? Como el no matarás, lo que nosotros vemos es en la demanda, lo que positivamente es no matar, ¿verdad? Como preservar la vida. El no dirás falso testimonio, bueno, debemos hablar con la verdad. Y en los que son positivos, en la prohibición, pues vemos entonces
que es no guardar, por ejemplo, el día de reposo. Y en el caso de los primeros 4 mandamientos, hay una sección adicional que es cuáles son las razones anexas, ¿verdad? Si vamos un momento a Éxodo 20, vemos esta palabra porque que aparece en especial en los mandamientos 2 al 4, que nos habla de esas razones anexas. Vean, por ejemplo, el versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque. Entonces vienen razones anexas. ¿Por qué nos pide el Señor que no hagamos imagen, que no tengamos otros dioses delante de Él? Porque yo soy Jehová tu Dios. Vean el versículo 7, cuando vamos al tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque hay razones adicionales. ¿Por qué no debemos portar el nombre de Dios vanamente? Porque Jehová no dará por inocente el que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, continúa, versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Nos recuerda la obra creadora de Dios como razón anexa al mandamiento. Muy bien. Ahora, sin embargo, nosotros antes de haber saltado a los 10 mandamientos como tal, vimos la importancia de reconocer que hay un prefacio, hay una introducción a todos ellos que nunca debemos olvidar. Éxodo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, ¿cuánto cambiaría, verdad, la perspectiva de tantas personas cuando piensan acerca de la religión cristiana como simplemente asuntos de hacer y no hacer, si recordaran que antes de dar los mandamientos, Dios declaró: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto? El Dios que da los mandamientos es un Dios libertador, es un Dios redentor, es un Dios salvador. Y ahora por esa obra de salvación, Él te pide estas cosas delante de ti. El Evangelio, recuerden, está desde el Antiguo Testamento. Viene y brilla a nosotros con más claridad en el Nuevo Testamento. Pero es muy claro que Dios simplemente no está pidiendo cosas que hagamos, aunque tiene el derecho de hacerlo como Dios que es, sin darnos una muy buena razón. Y la razón es: yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Ahora, como ya también justificamos en su momento, alguien pudiera decir: pero yo no fui rescatado de Egipto, yo no conocí la esclavitud de aquella época, yo no estuve haciendo paja bajo esos capataces egipcios. ¿Sí? ¿Es cierto? Porque usted más bien, si es del Señor, ha sido partícipe de una redención mayor. Ha sido libertado verdaderamente de sus pecados, de la esclavitud del pecado, para ser ahora un siervo de justicia. Y ese Dios que le dijo a Israel: yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, es el mismo que entonces hoy también le dice a usted: yo soy tu Dios, que te liberté de la esclavitud del pecado. Di a mi Hijo por tu redención, el castigo de tu maldad fue por él pagado. Si me amas, guarda mis mandamientos. Eso fue lo que dijo Cristo.
Por eso, de nuevo, toda distinción de que alguien quiera hacer del amor separado de la obediencia no va a encontrar fundamento en las Escrituras. Cristo es el que dice esas palabras. Si me amas, guarda mis mandamientos. Esa es la expresión del amor. Así mostramos nosotros que hemos conocido el amor de Dios, en que nos conducimos delante de Él. Y de nuevo, ¿cuáles mandamientos? ¿Cuáles mandamientos? ¿A qué se estaría refiriendo Cristo? Y una vez más, volvemos a caer a los 10 mandamientos. Continuamos. Pero como les decía, ¿verdad? Entonces, este prefacio es común de los tratados antiguos del Oriente Próximo. El rey vencedor, o el término más técnico, es realmente el señor suzerano, da su nombre y reclama la lealtad de su vasallo. Y este vasallo tenía que comprometerse de manera exclusiva con ese gobernante suzerano. Esto quizás nos pueda ayudar un poco, ¿verdad?, para entender profecías en el Antiguo Testamento, cuando el Señor acusa a Israel de buscar su apoyo en otras naciones. Recuerdan que hay partes donde el Señor dice, ¿por qué están buscando a Egipto de nuevo? Porque están buscando ayuda en ellos, cuando yo soy su libertador. Es más, hasta el rey de los asirios, ¿verdad?, se burla de ellos cuando en algún momento estuvieran buscando ese tipo de apoyo. Ustedes se van a apoyar en Egipto y aquí, ¿verdad? Ellos son una caña débil, ¿verdad? Que cualquiera que se apoye, ¿verdad?, más bien la mano se le va a traspasar. Esa es como la figura que está dando. Ahora, el rey Ezequías fue un rey piadoso y buscó a Jehová y el Señor les dio la victoria contra los asirios. Pero es ese tipo de mensaje que está ahí detrás. Es que usted tiene que ser fiel con el Señor que le libertó. Usted no busca la ayuda fuera de Él. ¿Por qué? Porque ese vasallo debía comprometerse. No podía entablar relación con otro rey. Entonces, cuando usted tiene eso en mente, ¿verdad?, usted dice, claro, hace completo sentido que los 10 mandamientos empiecen diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque es lealtad exclusiva solamente para con el Señor. Entonces, hay bendición en la fidelidad, pero también incumplir las estipulaciones traía la ira del rey. Bueno, ahí está la estructura, el documento ahí está para que luego lo puedan ver con más detenimiento. Tenemos el nombre, el prólogo, estipulaciones y los castigos por la desobediencia. Todo eso en Éxodo 20. Vamos a continuar porque si no, no nos va a dar tiempo. Cristo, ¿verdad?, como vemos, no anula para nosotros la ley, sino que viene y refuerza, ¿verdad?, que si somos realmente fieles a Él y lo amamos a Él, vamos a guardarlo, los mandamientos. ¿Por qué? Porque hay una realidad mayor. Él nos rescata de la esclavitud al pecado. Y olvidar el prefacio de los mandamientos es olvidar la razón por la cual debemos cumplirlos. Por eso lo menciono ahora y por eso lo traía hoy de nuevo a esta clase. Nosotros no simplemente vamos a estudiar, esto es lo que tienes que hacer, esto no se hace. ¿Y es permitido hacer tal cosa? Sí, es permitido. ¿Y es prohibido? Sí, es prohibido hacer tal cosa. Y ya, como si fuera simplemente una lista de quehaceres. Usted va marcando qué hacer y qué no hacer. No, me han sido dados para mi bien y es así como yo honro al Señor. Ok. Entonces, los mandamientos estudiados hasta ahora. Sí, está en blanco porque no cabía el resumen ahí. Entonces, ¿qué hemos estudiado? Hemos estudiado los 3 primeros mandamientos. Entonces, vamos de nuevo aquí en Éxodo 20. Esto es para invitarlos a que repasen las clases, esa bendición que tenemos de que todo el material está ahí. Porque recuerden que algunos de estos mandamientos tomaron 2 clases, 3 clases, algunos de ellos. Entonces, es simplemente un breve resumen para ubicarnos por qué estamos estudiando a partir de hoy de nuevo el 4.º mandamiento. Dice el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿qué demanda
este mandamiento? Lealtad exclusiva. Solamente Dios es mi Dios. La pregunta para usted es, ¿puede usted decir que Jehová es su Dios? Que Jehová es su Dios. Ídolos tenemos constantemente, los cuales debemos derribar, reconociendo que todos ellos son un impedimento para conducirnos fielmente delante de nuestro Dios. Para algunos será el amor al dinero, para algunos será el amor a las pasiones desordenadas, la codicia, el ocio. Todos los demás pecados que son denunciados en la lista de los mandamientos fácilmente son ídolos. No piense usted que no es idólatra simplemente porque no se está postrando ante una imagen como solía suceder en aquella época, que hacían las estatuas, las adoraban. Usted diga, no, yo no soy como ellos. Sí, usted es como ellos. Usted puede tener también dioses ajenos delante de Dios. El primer mandamiento le recuerda a usted, solo Dios debe ser su Dios, el único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que sea arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Precisamente porque Dios es mi Dios, yo lo voy a adorar a Él como Él lo ha establecido y no según mis propios inventos, según mis propias creaciones. Y este Dios no dejó imagen de sí mismo para que sea adorado. Nosotros abordamos también los párrafos en algunos de los catecismos que también cuestionaban hasta el uso didáctico de figuras o de algunos tipos de representaciones. En mi caso, ¿verdad? Como les enfaticé, lo que entiendo del mandamiento es ese aspecto del uso en el culto, de ser utilizado en la adoración a Dios, lo que está siendo prohibido. Aunque, ciertamente, hubo quienes entendieron, ¿verdad?, la erradicación por completo de toda imagen, llamados también los iconoclastas. Sin embargo, el principio positivo en el que nosotros andaremos de manera segura es, a Dios lo adoramos como Él lo ha establecido. Para los que también ya tienen más tiempo dentro de nosotros, recordarán este concepto, el principio regulador de la adoración. Aquello que Dios nos manda es lo que vamos a hacer en su culto. Pero también aprovechamos para hacer algunas preguntas importantes. ¿Es el principio regulador solamente para el culto? ¿No es cierto que debería ser realmente toda mi vida regulada por la palabra de Dios y hacer aquello que Dios me pide? De hecho, también aprovechamos para hablar de cuando se mencionan los términos de que algo es adiáfora, como si es indiferente. Y trajimos un cuestionamiento importante, porque a veces cuando hablamos de aquello que es adiáfora o indiferente, algunos pudieran pensar de que es que entonces da igual lo que usted haga. Da igual si va al cine o no va al cine, da igual si baila o no baila. No, es que la motivación es importante. Recuerden el criterio triple con el que empezamos. ¿Por qué haces lo que haces? Si usted puede estar haciendo algo que en sí mismo no es pecaminoso, con la motivación incorrecta y por lo tanto es pecaminoso. Aunque el acto en sí mismo no lo pueda llegar a hacer. Pero ¿con qué motivación lo hizo usted? Hay quienes se equivocan en esta senda. Y lo que quieren hacer es un uso jactancioso, orgulloso de la libertad que ellos dicen tener. Entonces, no, toda mi vida realmente es regulada también por el Señor. Y por los principios que Él ha establecido en su palabra. En algunas ocasiones, algunos cuando quieren contrastar, ¿verdad?, el principio regulador en el culto y fuera de él, ¿verdad? Es que si alguien quiere ser absurdo y va a decir, bueno, pero ¿dónde dice la Biblia que me tengo que lavar los dientes? ¿Saben? Si quiere no se los lava. ¿Con qué motivación? Pero sí tenemos principios en la Escritura que nos dicen a nosotros que debemos ser
mayordomos de lo que el Señor ha puesto en nosotros. Y nuestro cuerpo también debemos cuidarlo delante del Señor. Y hay principios que nos dicen cómo podemos cuidarlo a través de los usos y medios que ha puesto a nuestra disposición. Entonces, de esa misma manera, cuando decimos que toda nuestra vida es regulada por la palabra de Dios, no es porque buscamos ese mandamiento explícito para todos los actos, pero como también hemos visto, hay mandamientos que simplemente nos están estableciendo un patrón y que nos dejan ver de que, ahora sí, en las diferentes circunstancias en las que usted se va a encontrar, tiene que aplicarlo, aunque el versículo explícitamente no diga qué hacer en la situación en la que usted se encuentra, pero el principio está ahí. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Aquí vimos que este mandamiento no es solamente el tema de la blasfemia, de las malas palabras. Eso no es tomar el nombre de Dios en vano, en sí mismo limitado a ello. Por supuesto, quien hace eso peca delante del Señor. Pero tomar es el sentido de ser portador. Usted dice ser cristiano, condúzcase como tal, porque cuando el que dice ser del Señor no se conduce como tal, trae afrenta al nombre del Señor. Y eso es también tomar el nombre de Dios en vano. Y ahora sí, llegamos al cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. De los mandamientos más extensos que tenemos. Cuando comparamos también en Deuteronomio, vemos que además de la razón de la creación, se nos recuerda el de la esclavitud a la que ellos estuvieron sometidos. Vamos un momento a Deuteronomio capítulo 5. Levítico, Números, Deuteronomio, capítulo 5. Versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Claro, tenemos el patrón de la creación. Dios hizo el mundo en 6 días y en el séptimo lo apartó. La Biblia no nos dice que Él le diga al hombre que debe hacer lo mismo. Sin embargo, la vida cristiana se puede resumir como una vida que imita a Dios. Y nuestro Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo. Por supuesto, Dios descansa no porque estuviera cansado. Es el Dios omnipotente, incansable. Como nos dice en Isaías, los jóvenes se cansan, ¿verdad? Y flaquean, se fatigan. Pero ese no es nuestro Dios. Dios descansa no porque necesite hacerlo. Pero ese descanso le permite admirar, contemplar el trabajo bien hecho. En otro momento les decía, ¿ha experimentado usted eso? Ese placer, ese gozo de sentarse un momento y ver el trabajo que acaba de hacer y que quedó bien hecho. ¿Verdad? Después de todo ese esfuerzo, usted dice, quedó bien. Ya sea que hizo algo en el jardín, algo en el patio de su casa, alguna reparación en su casa, usted llega y dice, buen trabajo. Dios ve lo que hizo y declara que todo fue muy bueno. Dios descansa no porque se haya cansado. Ahora nosotros sí necesitamos el descanso. Por eso constantemente esa reiteración, el día de reposo se hizo por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. O sea, Dios nos da el descanso a nosotros porque lo necesitamos. Y sobre todo después de la caída, porque es después de la caída que se nos dice que con sudor de tu frente comerás de ella.
Y a pesar de todos los esfuerzos que el hombre ha hecho, ¿verdad? Tenemos muchas máquinas, tecnología que hace que mucho del trabajo que hacemos hoy ni se compare al esfuerzo, ¿verdad?, que llevó siglos atrás. Aquellos que aún trabajamos en oficinas o frente a una computadora, ciertamente no estamos con un machete, no estamos con una pala, pero hermano, estamos trabajando. Estamos trabajando. Y el túnel carpal, los problemas de visión, los problemas lumbares, no los puedes evitar. No podemos escapar a la maldición que vino por causa de nuestro pecado. Por más que avancemos, hay un castigo para nosotros. Y el trabajo es bueno. Y Dios puso al hombre a trabajar en el huerto antes de que el pecado entrara. Entonces el trabajo es bueno, el problema vino con el pecado. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros entender respecto al cuarto mandamiento? Si quiere, adelantamos un poco más. Un poquito más. Así ya lo mencioné. Entonces, en este mandamiento se nos está mandando a nosotros a trabajar, como lo estaremos viendo la otra semana. Sin embargo, vean la diferencia que viene para este pueblo cuando el Señor les confirma que tendrán descanso. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en Egipto? Y sobre todo, ¿qué pasó después incluso de que Moisés se presentó delante de Faraón? Vamos a Éxodo, capítulo 3. Versículo 7 dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, es decir, recaudadores de tributos, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Entonces Moisés va con este mensaje a Faraón. En el versículo 18 lo vuelve a reiterar. Él se presenta, déjanos ir para ofrecer sacrificio a Jehová. Ahora ese es el mensaje que él va a llevar. ¿Qué pasa? Capítulo 5. Versículo 10. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillos, ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen, haced de ladrillo, y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. ¿Qué pasaba ahí? Vean, lo más seguro es que Israel en la esclavitud de Egipto no tenía la oportunidad de guardar un sábado, un día de descanso. Pero el Señor viene y dice,
yo los rescato a ustedes, pero yo no soy como los capataces de Egipto. Yo les doy a ustedes un día de descanso. ¿Pero descanso de qué? ¿Sí? De lo pesado que es trabajar, pero también ¿para qué? Para ofrecer sacrificios a nuestro Señor, para adorarle a Él. Y ese es el corazón del asunto que nosotros tenemos que contestar cuando nos acercamos al día del Señor. ¿Para qué nos da el Señor un día de 7? A mí me gusta como lo pone Thomas Watson y con eso concluyo hoy. Hermanos, 6 días a la semana tenemos nosotros para recoger paja, pero tenemos un día para recoger perlas, para sentarnos a escuchar la palabra de Dios, adorarle en su día, tener comunión con mis hermanos. Por eso no hay día como el día del Señor. Halle su deleite en este día y procure que otros también lo tengan, como vamos a ver. Que el Señor les bendiga. Pueden ir por sus hijos y recuerden que si tienen preguntas, me las pueden hacer llegar.